Muy bien, Cristian. Entonces, respecto a las preguntas que me enviaste, podría comentarse lo siguiente. En un primer lugar, planteas la siguiente pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan sostenible consideras que es nuestro negocio? Bueno, para hablar un poco sobre la sostenibilidad y cómo medirlo, se puede mencionar los tres indicadores principales de la sostenibilidad. Y esto podría ser, por ejemplo, la huella hídrica, la huella de carbono y finalmente la huella ambiental. Empecemos con la huella hídrica. En este caso, la huella hídrica se define como la cantidad de, vamos a decir, agua y los impactos sobre los acuíferos que sobrevienen en su vamos a decir, producción. Y esta es relativamente baja por dos razones fundamentales. La primera es que se usa mucha menos agua que en otras, vamos a decir, procesos análogos para los cueros tradicionales. Entonces, en cuanto no se necesita limpieza y no se necesita tanto caudal. Aún así, todo el caudal que se requiere, toda esta demanda hídrica que se necesita para este proceso es meramente para sostener, para mantener viable, vamos a decir, este crecimiento vegetal del material. Aún así, esto solo se remite a una actividad, vamos a decir, agronómica, que no tiene ningún impacto sobre los acuíferos y los afluentes cuando vayan a verterse estas aguas, en cuanto a que todo el agua que se use en este proceso va a ser devuelta al ciclo hídrico sin ninguna clase de contaminante. Por otro lado, la huella de carbono habla de la cantidad de dióxido de carbono que puede ser emitido durante la explotación o la generación de las materias primas o una vez se esté, vamos a decir, creando este material. Podemos decir entonces que la huella de carbono es bastante baja en cuanto a que este material en particular, al menos comparándolo con los cueros tradicionales o las otras alternativas como lo podrían ser los cueros de PVC o PU, este material en particular, al no tener ningún compuesto vamos, de hidrocarburos y solo basándose en elementos vegetales y por tanto orgánicos, no tiene una huella, no tiene un efecto apreciable sobre emanaciones de dióxido de carbono en ningún punto de su producción. Y finalmente, hablando de la huella ambiental, que recoge globalmente todos esos impactos que puede tener la producción y el uso de este material en el ecosistema, incluyendo, por ejemplo, cuál es su vida útil y cuál va a ser el efecto de su disposición cuando se vaya a la basura, cuando haya finalizado su vida útil. Podemos mencionar que este material es bastante llamativo en cuanto a que, primero, tiene una relativa vida útil, vamos a decir, media o larga, que puede incluso llegar a las vidas útiles del material cuero natural. Además, teniendo en cuenta que este material es vegetal y que por supuesto es biodegradable, representa una gran alternativa, una gran noticia al momento de disponer de este material en los rellenos sanitarios u otro tipo de mecanismos de disposición que tenemos actualmente para basuras. Para finalizar, en una escala del 1 al 10 pensaría que este material, o al menos esta idea, tiene podríamos decir un puntaje de 8 en sostenibilidad, entendiendo que pueden existir algunos elementos del manejo de la huella hídrica no relacionados al proceso en sí de generar este cuero, sino en generar todas las materias primas que necesita, que bien pueden tener algún impacto en los cuerpos hídricos, hablando de los químicos, de los tintes que se pueden necesitar para terminar este ciclo productivo de este material. La segunda pregunta relaciona que cuál es el estado de la sostenibilidad del proyecto. Entonces, para hablar de los estados de sostenibilidad, podemos decir que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible se define en 5 etapas. Pensando en cómo está planteada la idea y cuál es su, vamos a decir, proyección en el futuro, podría asegurar que está en una etapa 4 y quizás con algo de estructuración puede llegar a una 5. Solo la idea en cuanto a que contiene los siguientes elementos. Vamos a ver. Primero, parte de una necesidad de responsabilidad social y empresarial. Si bien existen materiales actualmente que cumplen vamos a decir, esta necesidad textil, cueros fuertes, cueros durables, si bien existen actualmente las alternativas, se está buscando algo más, no solo por un interés económico, sino porque además necesitamos adquirir otras alternativas en el ámbito ecológico. Solo esto y entender que una empresa va hacia adelante con estas nuevas ideas solo por el afán ecológico dota de alguna responsabilidad social a la idea. Además, esto es una práctica proactiva de sostenibilidad en cuanto, como lo dije, el mercado no solicita nuevas alternativas por motivos financieros, sino simplemente por situaciones de cuidado del medio ambiente.
Además, este tipo de sostenibilidad, este tipo de avances también impulsa la innovación empresarial, no solo de sí mismo, sino de todo el nicho económico que lo rodea. Primero, en los consumidores, en cuanto a que los consumidores van a tener la oportunidad de ver este tipo de alternativas ecológicas y desplazar sus anteriores hábitos de consumo, me refiero a los cueros tradicionales, y además todas las empresas actualmente de esta industria de los cueros tradicionales van a tener este imperativo de entrar a jugar con estas nuevas tecnologías y de alguna manera renovarse a este nuevo paradigma que puede ser la sostenibilidad y buscar menos impactos ambientales. Y finalmente lo que considero que la define en la cuarta etapa de este desarrollo sostenible podría ser que la cultura organizacional de esta empresa, si está bien estructurada y bien fundamentada, va a mantenerse no solo en el beneficio económico, sino que va a intentar buscar alguna clase de valor agregado en, digamos, este tipo de cualidades que puede tener ambientales. Todas sus actividades económicas, mercadeo y demás pueden tener algún valor agregado por este tipo de cualidades. Vale, hablando de la tercera pregunta, ¿qué recomendaría usted para que nuestro proyecto fuera más sostenible? Incluso pudo haberlo mencionado en el primer punto, y es que si bien en sí mismo la producción de este material no representa grandes impactos, porque pues nos referimos que tenemos un sustrato que puede ser madera reciclada, madera que pudo haber sido eh, tomada como desperdicio, tenemos una especie viva como pueden ser los hongos y un material y un proceso natural bastante simple que es su crecimiento de los hongos. Ese proceso como tal no genera ningún impacto apreciable, un impacto ambiental apreciable. Aún así tenemos que entender que existen otros procesos anteriores o vamos a decir accesorios a esta producción de cuero que sí pueden generar algún impacto. Si bien teniendo en cuenta que el producto final van a ser productos de marroquinería terminados, tenemos que pensar cómo se van a hacer las pinturas, cómo se van a hacer las texturas, cómo van a hacerse, por ejemplo, los hilos que van a de alguna manera integrarse a esta construcción de marroquinería. Y esos materiales también tienen que ser puestos a prueba y también tienen que pasar de alguna manera estos análisis de sostenibilidad y deben estar alineados con lo que necesitamos, ¿cierto? Evitar minimizar los impactos. Cuarto, de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, ¿cuál de usted considera que está atacando este proyecto? Inicialmente y principalmente atacaríamos el número 12, que habla sobre la producción y consumo responsable. Como ya lo dijimos, este proyecto no, digamos, no está alimentado por una necesidad económica inmediata, puesto que esta situación ya está suplida con las economías tradicionales. Aún así, el hecho de poder incluir esta alternativa dentro del mercado, de alguna manera suple o presupone un cambio de mentalidad en este consumo responsable, primero como productores y segundo planteando las condiciones necesarias para que el consumidor en sí mismo tenga la posibilidad de elegir entre un cuero tradicional y un cuero, vamos a decir, sostenible que le brinde las iguales capacidades mecánicas, quizás igual precio, igual capacidad visual y que él se empodere como consumidor y pueda elegir la alternativa responsable y en este caso sustentable. Ese sería a mi parecer, vamos a decir, el elemento de desarrollo sostenible planteados por la ONU que estaría más en concordancia con esto. Y finalmente, por ejemplo, otros como el sexto que habla sobre el agua limpia y saneamiento, y solo para hacer mención que actualmente las industrias del cuero tradicional requieren grandes cantidades de agua para su producción. Y además de eso, además de tener una gran demanda de agua, también tiene bastantes impactos sobre los acuíferos en donde hacen vertimientos. Solo para mencionar, estas, vamos a decir, industrias contemporáneas del cuero tradicional necesitan usar gran cantidad de químicos que en términos prácticos inyectan una cantidad importante de sulfatos y otros metales pesados en el agua que la hacen realmente difícil de tratar, demasiado caro de tratar. Hablando por ejemplo de cloro, de plomo, del bromo, del cromo, que de alguna manera hacen difícil este proceso de saneamiento básico. Y es ahí en donde el sexto elemento del desarrollo sostenible por la ONU entra, que es satisfacer o garantizar agua limpia y saneamiento. Cuando las condiciones de vertimientos no son óptimas, de alguna manera se comprometen las condiciones de agua limpia y saneamiento para todas las comunidades aguas abajo, hablando del acuífero.
En el quinto punto, habla sobre qué aspectos sociales podrían incorporarse o mejorarse a nuestro emprendimiento. De alguna manera, volviendo otra vez al ejemplo de las curtiembres y de la producción de cuero tradicional, tenemos que entender que si bien gran parte de estas actividades económicas están eh, tecnificadas, son procesos que aún tienen un componente, vamos a decir, artesanal importante. Puede ser bastante positivo en el ámbito social, que además de generar estos mecanismos de crear nuevos materiales, se generen estos mecanismos de, vamos a decir, engagement social, de entrelazamiento social, en donde se tomen comunidades, se tomen artesanos dedicados históricamente a la marroquinería o a la producción de estos materiales, vamos a decir, de manera normal, y puedan ser incluidos dentro del proyecto, ¿sí? Desde una perspectiva social y artesanal del tema. ¿Qué aspectos ambientales podrían mejorarse o cuáles añadiría a nuestro emprendimiento? Quizás lo mencioné antes, y está relacionada no solo a enfocarnos a cómo se crea el cuero, sino a todos esos elementos adicionales que necesitamos durante el proceso de la marroquinería. Pondría especial atención a las tinturas y a los pigmentos necesarios para cubrir el cuero. Todos sabemos que el cuero pues, es un material bastante durable, que por su composición y digamos su contextura, podríamos decir, requiere de pigmentos especiales para ser cubierto. Sí, los pigmentos para cuero generalmente tienen altas cargas de materiales pesados, de minerales pesados, que se necesitan inevitablemente para fijar el pigmento sobre el material. De alguna manera vale la pena, en un aspecto ambiental, analizar de qué manera se pueden mejorar estos otros materiales, vamos a decir accesorios, durante el proceso de la marroquinería, para lograr así que este material cuero alternativo sea más completo, no solo como una materia prima, sino como un producto terminado, que puede ser un bolso, una billetera u otro tipo de productos de marroquinería. Y eso era todo. 6 preguntas, Chris.